Primeramente que todo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por Rangel William, Cacique Samuel y Padrón Ángel. Y en esta oportunidad les vamos a hablar lo que es los sistemas de comunicación PH. A continuación se le dará una breve introducción sobre lo que es PDH. La transmisión y multiplexación son las dos funciones básicas de cualquier red de comunicaciones, particularmente las redes telefónicas. Transmisión y referencia a la transferencia de información desde el punto de vista de una red a otro, y multiplexación. Los problemas comenzaron cuando la arquitectura asíncrona fue adoptada por diferentes proveedoras de multiplexores. Los multiplexores digitales se referían ser sincronizados de manera de no permitir que se experimentara deslizamiento en las diferentes entradas de los equipos PDH. Sin embargo, estos desclasificados no eran significativos en las conversaciones telefónicas, aunque generaban algunos problemas en los servicios de datos. La introducción de las redes multiplexajes de datos y las redes de servicios digitales integrados requirieron, por otra parte, ver sistemas de sincronizaciones mucho más severas y precisas. Estrategias de sincronización de redes. El punto es alimentar las escalas de tiempo y frecuencia por medio de uso de la capacidad de enlaces de interconexión en ellos, cables de cobre, fibra óptica y radioenlace. La sincronización de las redes juega un papel fundamental en las telecomunicaciones digitales moderadas, determinando la calidad de los servicios ofrecidos por los diferentes proveedores. Para propósito, diferentes estrategias de sincronismo han sido concedidas. Entre ellas, las siguientes tres han encontrado amplia aplicación a través de las décadas: asíncronas, jerárquicas, síncronas, maestra-esclava y síncronas mutuas. Nodos asíncronos. La estrategia plexíocrona es literalmente una estrategia que carece de cualquier tipo de sincronismo. Cada nodo está equipado con un reloj independiente, por ello se le determina sincronización anárquica y se puede considerar como el mejoramiento de un elemento individual, faltante de cualquier tiempo de distribución. La sincronización de las operaciones de los diferentes nodos está estructurada de acuerdo a la precisión de los relojes de red, con lo que se logra en la mayoría de los casos un desempeño excelente. Como se ha podido observar, la estrategia de los nodos asíncronos fue la más utilizada en los pasados para las redes FDM y PDH en la década de los 60. Fue sin embargo una técnica considerada como la más provisoria del futuro por el bajo costo de los osciladores atómicos y los limitados requerimientos de la sincronización de las técnicas de transmisión. Jerarquía de sincronización maestra-esclava. Esta técnica, aunque es considerada ineficiente, ciertamente es efectiva, pues asegura el estricto control de nodos esclavos. El problema radica en la posibilidad de la pérdida de sincronismo por parte del maestro. Por parte de ello, una técnica de desarrollo se crea patrones que determinan tener más nivel jerárquico dentro de la estructura, de lo que permite tener cierta forma de mecanismo de protección, como la falla de los enlaces y falla de síncronas HMS. El principio de los nodos maestro-esclavos MS se basa en la distribución de tiempo de referencia desde el reloj maestro para todos los otros relojes de la red esclavo, directamente o indirectamente. Sincronización mutua.
Sincronización mutua. La sincronización mutua está basada sobre un control mutuo entre los relojes de modo de la frecuencia de salida de cada uno. Es el resultado de la interrelación de cada uno de los otros. En otras palabras, se crea una especie de promedio de frecuencia, lo que permite en todos los nodos estar sincronizados al mismo reloj. Aquí no hay maestros o esclavos, solo existe cooperación mutua entre los otros modos y la red. Las redes diseñadas bajo este sistema tienden a ser costosas pero altamente eficientes. Estas redes actualmente han sido limitadas por casos especiales. Sincronización de redes análogas FDM. FDM es un estándar analógico que permite agrupar múltiples canales para formar un medio físico. Comúnmente, desde la década de los 30, este nombre permaneció en la historia de las redes telefónicas. En la multiplexación por división de frecuencia FDM, múltiples fuentes que originalmente ocupaban el mismo espectro de la frecuencia que convierten cada una. La banda la frecuencia diferente y se transmiten simultáneamente en un solo medio de transmisión. Así, muchos canales de banda relativamente angosta se pueden transmitir en un solo sistema de transmisión de banda ancha. El cambio de frecuencia de cada canal es hecho a través de un módulo de modulación de onda de seno. Frecuencia de portadora con un simple banda lateral SSB y realizada a través de pasos sucesivos de multiplicación definidos por la CCITT ITU G211. La demodulación de SSB debe ser coherente, por ello consiste en demultiplexar la señal modulada por una onda de seno de igual frecuencia y fase de la portadora y un filtro pasa abajo. La demodulación coherente está basada en la reconstrucción de la portadora. Sincronización y transmisión digital PDH. Como afirmamos anteriormente, cuando la transmisión digital fue limitada en sus comienzos a enlaces aislados entre multiplexores análogos o sistemas de radiotransmisión, no era necesario relacionar los relojes internos en un sistema con los de otros. La necesidad de explotar mejor los medios físicos que permitieran el desarrollo de la técnica de multiplexación por división de tiempo, o TDM, permitiendo multiplexar cientos de canales telefónicos. Dos opciones eran posibles: sincronía y asíncrono. Ambos pudieran ser intervalos de bits o intervalos de bits. Multiplexión síncrona y asíncrona. En los multiplexores síncronos, las señales tributarias se asumen que han sido sincronizadas y que todas las señales deben poseer una frecuencia similar, por lo que los bits de los tributarios son insertados en las posiciones fijas en la trama multiplexada. Las inevitables fluctuaciones aleatorias en la frecuencia instantánea alrededor del valor nominal son absorbidos por el buffer de la entrada, diseñados de manera que se permitiera compensar las desviaciones de fase dentro de un límite esperado. En los multiplexores digitales o asíncronos, las señales de los atributarios eran asumidas asíncronas, con frecuencias que no eran fijas para la señal del multiplexor. La sincronía de las señales que entran a un multiplexor permite que este último realice el asincronismo en base a su reloj, el cual es independiente al que haya sincronizado los atributarios anteriormente. Por ello, la adaptación de los tributarios dentro de la señal multiplexada está representada al principio de la técnica de justificación, el cual permite multiplexar tributarios asíncronos con ayuda de oscilador local del multiplexor. La situación ideal de que todos los atributarios tuviesen la misma frecuencia no era fácil de mantener por tiempos prolongados.
La técnica del bit justificación o stuffing pulse. En los multiplexores síncronos digitales, los bits de cada tributario son escritos en un buffer de entrada, uno para cada tributario de entrada. Con frecuencia similar al de la tasa de bit instantánea de los tributarios de entrada, los bits son entonces leídos de acuerdo al reloj local de equipo y multiplexados por intervalos de bits para poder sincronizar diferentes tributarios. Multiplexar las señales, quienes pueden contener los buffers llenos o vacíos. Ciertamente la posición de los bits entre la salida de la trama multiplexada, justificación o stuffing o porting bits, pueden llevar bits trama o bits de justificación. En la mayoría de los estándares existe una posición reservada para los bits de justificación en cada tributario, para cada trama multiplexada. La decisión de justificación es realizada trama por trama en un sencillo mecanismo de umbral que se encuentra en los buffers. Por lo tanto, el número actual de los bits de un tributario en la trama multiplexada de salida de acuerdo a la demanda y la capacidad de la transmisión. Se adapta a la velocidad de los tributarios entrantes. La esencia de la justificación se basa en la adición de bits en cada trama multiplexada, y esta debe ser correctamente señalizada de manera que pueda ser reconstruida en vez la trama vaya de ser demultiplexada. Para este propósito, bits especiales son adicionados dentro de la trama multiplexada, llamados rellenos o justificación, lo que permite de cierto modo mantener todas las tributarios con el mismo periodo de tiempo dentro de las tramas. Jerarquía digital asíncrona. Con el fin de superar la complejidad que conlleva sincronizar todas las redes asíncronas, la CCITT estableció ciertos patrones de manera de poder crear criterios conjuntos en la estándares PDH. Una serie de velocidades de transmisión fueron definidas para la transmisión de redes telefónicas digitales. Desde la década de los 70, la tecnología PDH ha mantenido criterios según estándares de la ITU-T a través del mundo entero. Dos jerarquías asíncronas con diferente velocidad de transmisión han sido definidas por la UTIT a través de los años. La jerarquía europea y la americana, con variantes japoneses, ambas se han basado en la adición de bits entre tramas de multiplexión asíncrona digital. La multiplexión de señales de un nivel son realizadas de acuerdo al número de señales multiplexadas por un número de I a la 1 por nivel. En las siguientes tablas se pueden observar las variantes de las velocidades de transmisión adaptadas por Europa y las que fueron adaptadas por América del Norte con sus variantes japonesas. Por lo tanto, se puede observar que la transmisión PDH no necesariamente debe estar sincronizada y la estrategia de completamente asíncrona puede ser utilizada. Jerarquía anárquica. En cada equipo de los osciladores pueden ser independientes de los otros, pero sus frecuencias deben ser ajustadas a un valor cercano del nominal dentro de los estándares de tolerancia permitidos por la ITU-T. Pues bajo estas normativas es que los equipos son diseñados. Tiempos transparentes en sistemas PDH. Ahora es importante señalar que para los sistemas PDH son transparentes los tiempos que permanecen las señales durante los intervalos de transmisión, refiriéndonos a una señal E1 o 2,046 megabytes sobre segundo, que es una señal de primer nivel multiplexada con otras tres de similar velocidad asíncronas. A un nivel superior, E2, 8,448 megabytes sobre segundo, y luego sobre un nivel superior cuando esta es recobrada al final de cada cadena de multiplexión o de multiplexión. Esta tiene el mismo promedio de frecuencia que tuvo antes de ser sometida a la multiplexión. Como por supuesto algunos
jitter debido a las líneas de transmisión y algunos debido a los procesos de pulso de relleno llamados tiempos de espera de jitter. Aunque los relojes de los multiplexores de la cadena de transmisión fueran independientes, los límites permitidos del jitter y wander en las interfaces PH son especificados en recomendaciones del IUT G823 y G824. Tiempo de alineación requerido por multiplexores digitales para tramas PCM. La trama europea de 2,048 MB/s está compuesta por 32 octetos, 30 de los cuales son canales telefónicos de 64 KB/s, mientras en América del Norte responde a 1,544 MB/s y está compuesta por 24 canales de 64 KB/s. La multiplexión digital se basa en el movimiento de un timeless loop de una trama de entrada a una trama de salida, en la mayoría de los casos a una velocidad superior. El intercambio de timeless loops se hace básicamente por retardos por un conveniente intervalo de tiempo. El octeto entrante es colocado en la posición correcta de la trama antes de ser transmitido. Se puede observar claramente que la multiplicación digital puede tomar el lugar solo si las tramas entrantes son sincronizadas. Cuando se comienza en la alineación y que el timeless loop correspondiente sea perfectamente alineado, por otro lado, una de las tareas de las unidades de entradas a un multiplexor digital es sincronizar las tramas de modo que éstas entren en el proceso de multiplexión de manera síncrona. Sincronización de bits y tramas por almacenamiento elástico. Cada señal PCM entrante es resincronizada de acuerdo al oscilador local del equipo, de manera que todas las tramas puedan ser alineadas. La sincronización y las tramas son realizadas de acuerdo al principio que se observa en la siguiente gráfica para cada línea de entrada. El bit asíncrono es una trama PCM de entrada es estricta en buffer elástico a su velocidad instantánea de llegada, FW, pero es leída por el equipo a la frecuencia de su oscilador local, FR. El simple mecanismo permite alimentar la fábrica de multiplexión con tramas PCM síncronas y comenzar la alineación de tramas. Note que un esquema similar, basado en el almacenamiento elástico, es usado en multiplexores síncronos y asíncronos para absorber las pequeñas fluctuaciones aleatorias de la frecuencia instantánea de los tributarios y a través de los mecanismos de un umbral para controlar las justificaciones cuando los pulsos de relleno son utilizados. También, a propósito que los términos bit y sincronización trama son usados en otros contextos con diferentes significados, el primero que puede denotar el proceso para la recuperación del reloj desde una señal binaria para controlar el muestreo y decisión de un símbolo binario, mientras que el segundo denota el proceso de delineación de tramas en la cadena de bits recibidos. Basados en una estrategia de buscar una palabra conocida de almacenamiento, el almacenamiento elástico absorbe cualquier fluctuación aleatoria entre los relojes estrictos y leídos dentro de un asalto dado debido a los límites del buffer. Por supuesto, cualquier desviación de la frecuencia FW-FR entre el reloj leído y el escrito podrá hacer el buffer se vacíe o se desborde tardía o tempranamente. Sincronización de centrales multiplexoras a través de enlaces PDH. Como se comentó anteriormente en las secciones estratégicas de sincronización de redes, en los primeros equipos de centrales telefónicos de alta precisión y relojes independientes, estrategia full asíncrona fueron preferidos generalmente y considerados con la más promisoria solución.
Aunque los pequeños deslizamientos eran soportados por el sistema POTS y que el costo de los osciladores precisos fue decreciendo con el tiempo, luego con la introducción de servidores de datos más avanzados, fue necesario que la sincronización de los equipos fuese más rigurosa. Por ello, se debió optar por otras formas de sincronizar los equipos que ofreciera una mejor calidad. Las centrales telefónicas eran usualmente sincronizadas con un reloj maestro y convenientes planes de sincronización. El sincronismo era frecuente transferido a través de los enlaces PDH, de manera de poder explotar la característica de transparencia de tiempo como se comentó anteriormente. El esquema de sincronización de dos centrales digitales de multiplicación a través de la cadena de transmisión PDH es mostrada en la siguiente figura. Multiplicación por división de tiempo. Modulación de pulsos codificados, PCM, es un método de modulación en el cual una onda analógica continua es transmitida en forma digital. Una manera de explicar cómo se funciona el PCM es de acuerdo al teorema de muestreo de Nikitz, el cual dice: si una señal limitada es muestreada en intervalos regulares de tiempo y una velocidad igual a mayor que el doble de la frecuencia superior, entonces la muestra obtenida contendrá toda la información de la señal original, por lo que la señal original podrá ser entonces reconstruida con el uso de un filtro paso bajo. Para desarrollar una señal PCM a partir de unas señales análogas, se deben conseguir tres pasos fundamentales, como lo son muestreo, cuantización y codificación. El resultado es una señal serial binaria o una cadena de bits, el cual puede o no ser transmitida sin pasos adicionales de modulación. Existen dos sistemas PCM que pueden ser comparados y que son usados actualmente a nivel mundial. Estos son el norteamericano DS1 y el europeo E1, o antiguamente el sistema E1 fue llamado CEPT30+2, donde deformaba de Conference European, POTS y Telecomunicaciones. Ambos sistemas utilizan 8 bits por time slot. Venimos con el desarrollo de una señal PCM. Primero debemos realizar lo que es el muestreo. Como considerando el sistema de muestreo que comentamos anteriormente, un canal de voz de acuerdo al estándar de la CCITT funciona en un rango de entre 300 y 3400 Hz. Vemos que esto es un ancho de banda. Puede funcionar aproximadamente a los 3100 Hz. A una velocidad de 800 muestras por segundo podremos cumplir con el dentro de la señal análoga y una vez sea reconstruida. Entonces, por lo tanto, la muestra es tomada una cada 8000 segundos o cada 125 microsegundos. Vemos que es el parámetro clave para futuros argumentos. También tenemos lo que es la onda PAN. Con contadas secciones llamadas sistemas de canal simple, prácticamente el sistema PCM tiene que ver con el TDM, que son las muestras. En estos casos no tienen que ver solo con un canal de voz, sino con varios. Y en la práctica un sistema de muestrear 24 canales de voz en secuencia. Hay algunos que muestrean 32 canales. El resultado de los muestreos múltiples forma una onda de modulación por amplitud de pulso que llamamos PAN. Vemos que una simple onda PAN es mostrada en la siguiente figura y como en este caso es una señal sinusoidal. Un simple diagrama del proceso que se deriva de multiplexar una onda PAN es el muestreo que podemos observar en la figura. Viene la cuantización. Es el próximo paso y en el proceso de formar una cadena de bits PCM, este permite asignar una secuencia del código binario para cada muestra como es presentada por el codificador. Vemos que el número de bits requeridos para representar un carácter es llamado longitud de código o más apropiadamente un nivel de código.
Por ejemplo, un código binario de 4 elementos discretos puede ser separado 24 veces y tener diferentes significados o 16 caracteres. Este no es suficiente para las 26 letras de nuestro alfabeto. Vemos que un código de 5 niveles provee 25 o 32 caracteres o significados. Entre los códigos podemos nombrar el código ASCII, que es comúnmente usado como fuente para transmisión de datos. Este es básicamente un código de 7 niveles, encontrándose 128 significados diferentes para cada combinación, que son 2 a la 7. Comemos un código de 8 niveles y puede arrojar 256 posibilidades. También tenemos lo que son los sistemas multiplexores PCM de orden superior. Vemos que la jerarquía de multiplexación PCM está desarrollada en base a 24 o 30 grupos de canales, los cuales son llamados nivel 1, y a partir de allí se forma el conjunto de niveles subsiguientes como nivel 2, 3, 4 y 5, y se puede comparar los niveles de multiplexación para el sistema americano y europeo, así como para el japonés, basados en la CC y TT. Por simple multiplicación se puede observar que las señales de orden superior en el múltiplo de las señales de orden inferior con una adición de bits es DS1C. Es un ejemplo. Aquí la velocidad de transmisión es de 3.1152 megabytes por segundo, la cual es la multiplicación de 2 por 1544 kilobytes por segundo más 64 kilobytes por segundo. Vemos que la adición del canal de 64 kilobytes es usado para la sincronización, los multiplexores y la trama. El tiempo de multiplexación es muy importante, como es de imaginarse. En el caso más general utilizado la terminología de la CC y TT, si nosotros deseamos multiplexar diferentes señales PCM de bajo nivel a partir de diferentes tributarios dentro de una cadena de bits PCM de orden superior, un proceso de justificación es requerido. El I2-T, que define la justificación de la siguiente manera: es el proceso que consiste en modificar de forma controlada la velocidad digital de una señal digital, de modo que se adapte a una velocidad digital distinta de la suya propia, usualmente sin pérdida de información. La estructura de tramas de DS2 es mostrada en la siguiente figura. La trama DS2 es transmitida a 6.312 megabytes por segundo y consiste de 4 canales DS1 multiplexadas a 1544 megabytes por segundo, una sincronización framina y relleno. Vemos que toda la información de control para el extremo remoto es llevada a través de una trama de 1176 bits, la cual es dividida en 4 subtramas de 294 bits. La palabra de control distribuida a través de la trama comienza con M bits, y como se observa en la siguiente figura, los 4 M bits son transmitidos con 011X. El cuarto bit X puede ser 1 o 0. Este puede ser utilizado como señalización de alarma, y donde el 0 representa una condición normal y un 1 representa una señal de alarma. Secuencia 011 para los 3 primeros bits identifican la trama y format. Entre cada una de las 4 tramas, otras secuencias de control son utilizadas. Cada bit de control es encontrado dentro de un bloque de 48 bits de información, de los cuales 12 bits son tomados de cada una de las señales de entrada DS1. Estos son colocados a intervalos secuenciales en bloques de 48 bits. El primer bit en el tercer y sexto bloque son designados como F-bit. El F-bit son secuencias de 0101 y son usados para identificar la posición de la secuencia de los bits de control y el comienzo de cada bloque de información. La salida de una señal multiplexada M12 se basa en el formato B6ZS, la señal básica multiplexada de segundo orden Europa, que utiliza la justificación positiva. Esta es descrita en la I2-G742.
Esta acepta 4 señales de entradas o tributarios con una velocidad de 2048 megabits por segundo. La salida de la señal multiplexada posee una velocidad de 8448 megabits por segundo y equivale a tener 4 por 30 o 120 canales BF. La estructura de la trama multiplexada es descrita en la siguiente tabla. La estructura de trama de tercer nivel. El formato DS3 es el mayormente usado en los multiplexores de capas superiores en América del Norte. La velocidad de DS3 es 44.736 megabits por segundo y transporta 28 señales para un total de 672 canales de voz. Existen 2 maneras para desarrollar una trama DS3. El primer método envuelve la multiplexación de 28 señales DS1 en un multiplexor M13. El segundo método radica en la posibilidad de multiplexar 7 señales DS2 de manera de obtener una señal DS3 con ayuda de un multiplexor M23. Como vemos, la señal DS3 está repartida en M tramas de 4760 bits cada uno. El formato M tramas es aplicado a un multiplexor M13. El multiplexor M13 provee una interfaz digital entre los niveles DS1 y DS3 y el multiplexor M13 es totalmente con multiplexores M12 y M23 conectados en tándem. Esto es, una señal DS3 puede ser construida por la multiplexación de señales DS1 y esta puede ser desmultiplexada por multiplexores M13 o por la combinación de multiplexores M12 y M23. Vemos que la compatibilidad entre los multiplexores se realiza durante la creación de la señal DS3, utilizando el bit de relleno y sincronización para alcanzar la velocidad de una señal DS2. Vemos que dentro del multiplexor, en el segundo paso, 7 tramas DS2 son multiplexadas de igual manera, para finalmente alcanzar la velocidad de 24.066 megabits por segundo, que corresponde a una señal DS3, y el proceso de multiplexión se realiza de manera inversa, lo que permite la compatibilidad entre los multiplexores M23 y M12. La señal de tercer orden Europa E3 opera a una velocidad de 34.364 megabits por segundo y utiliza justificación positiva nula y negativa. El valor nominal de transmisión para este nivel es de 34.364 megabits por segundo. Está basada en la multiplicación de 4 señales de E2. La detección de errores se ejecuta sobre la secuencia de alineamiento de trama, de forma que el receptor que ejecuta la medida compara la secuencia recibida en este octeto con el patrón. Vemos que este método es poco exhaustivo, pues testea únicamente 8 bits de cada 512, pero es el que se utiliza en ausencia de implementación del CRC. La CRC, por sus siglas en inglés, es un método de control de errores y una de sus finalidades es el monitoreo de errores, donde controla el ver de un enlace digital de extremo a extremo. El código CRC se coloca al crear la trama y se mantiene con ella hasta el final, donde el receptor lo analiza para ver si ocurrió un error. El CRC no es más que un conjunto de bits de paridad usados para el control de la tasa de error. La pérdida de señal o loss. La alarma en PDH denominada loss se dispara cuando el nivel de la señal se encuentra por debajo de un ver de 1 en 10 a la 3. Esto puede ocurrir cuando se corta el cable de transmisión o existe mucha atenuación en la señal, que será retirada cuando se detecten 2 tramas PDH y no nuevas señales de loss. Algunos criterios para la detección y desaparición de la señal de loss según la norma G777 son: se detecta una señal de loss en una interfaz de 64 kbps por segundo cuando se tiene una ausencia de señal por un periodo de 31 microsegundos a 30 milisegundos. Otro es cuando se detecta una señal de loss en una interfaz de 2048 kbps por segundo cuando se tiene una ausencia de señal por un periodo de 5 microsegundos a 1 milisegundo. Otro punto es que se detecta una señal de loss en una interfaz de 8448 kbps por segundo cuando se tiene una ausencia de señal por un periodo de 1.2 microsegundos a 1 milisegundo. Otro sería el que se detecta una señal de loss
en una interfaz de 34.368 kilobytes por segundo cuando se tiene una ausencia de señal por un periodo de 0.3 microsegundos a 1 milisegundo. También, si se detecta una señal de loss en una interfaz de 139.264 kilobytes por segundo cuando se tiene una ausencia de señal por un periodo de 36 nanosegundos a 1 milisegundos. Como vimos, en todos los casos la alarma desaparecerá cuando se detecte la transmisión de señales. El término de las alarmas debe ser comunicado casi en el mismo en la aparición de la alarma. En conclusión, luego de estudiar los medios de transmisión PDH se pudo entender que está basada en una multiplexación asíncrona dentro de una red plesiócrona. También que la estructura de la trama es distinta en cada orden jerárquico y no se encuentra estandarizada por encima de 140 megabytes. Vemos que el intercambio es de bit y se adopta la justificación positiva. En las PDH, cada nivel se encuentra sincronizado con uno u otro extremo y es plesiócrono con los otros niveles superiores e inferiores. En los sistemas PDH, el nivel que ocupa el equipo de transmisión, radioenlace o fibra óptica genera una nueva trama de velocidad levemente superior al multiplexor. En dicha trama se agrupan los bits de paridad para el control de la tasa de error, así como canales de servicios para comunicación a nivel de telefonía en el mantenimiento. Los canales de datos para operaciones del sistema, entre ellos el sistema de telesupervisión y el sistema de conmutación automática para la protección por redundancia de equipos. Vemos que el conjunto de estas informaciones, entre otras, se agrupa en una trama no normalizada que depende del diseñador y de la empresa. Muchas gracias.